El problema nunca son las ventas, el problema son las razones que hacen que no vendas. Entonces hay que hacer realmente un diagnóstico integral con ellos de lo que está haciendo en cada uno de sus puntos para descubrir dónde podría estar el dolor más importante. El concepto de que la plata define la manera en que la gente actúa, la manera en que la gente come. No es la realidad en sociedades como las nuestras, por ejemplo, donde hay muchísimas mezclas. Y en el marketing la plata no manda. La plata es un limitante, pero lo que manda es el deseo de los consumidores. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema del que conversaremos hoy día es estrategias de marketing para negocios. Tengo un invitado demasiado especial para ustedes, que de hecho me lo han estado pidiendo, que estoy hasta nerviosa de estar sentada aquí. Es el señor Rolando Arellano Cueva. Él es presidente de Arellano Consultoría para Crecer, una empresa con más de 28 años en el mercado. El señor Rolando es una inminencia del marketing en Perú, de los primeros. Así que hoy día de verdad nos va a dar una clase magistral a todos nosotros, incluyéndome, de todos los temas de marketing, estrategias y ventas para los negocios. Así que a disfrutarlo. Bienvenido, Rolando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jimena. Muy contento de estar aquí. La alegría es mutua, que estoy emocionadísima. Para las personas que quizás no te conocen, no sé si les podrías contar un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria. Bueno, yo soy de origen, o sea, de formación, si hablamos de trayectoria profesional, de formación psicólogo. O sea, mi primera profesión fue psicología yo estudié en la Universidad Católica, en la época en que la mayor parte de orientación de la psicología era clínica, pero yo me empecé a interesar por otros temas más aplicados, lo que hizo que me convirtiera en una especie de psicólogo en la época organizacional, psicólogo, que era una disciplina que nacía en el mundo. De hecho, mi tesis de licenciatura, se hacía tesis en esa época, fue sobre relaciones entre psicología y administración en la teoría de sistemas. Estaba hablando de los años 70, comienzos de los 70. Y como nadie me entendía de eso, entonces me aprobaron, ¿no? O sea que era más fácil. Después hice una maestría en ESAN, después hice un doctorado en Francia, en administración, en marketing cuantitativo, en 1983, o sea, ya son 40 años, un poco más. Regresé al Perú por unos años y después fui profesor durante 10 años en una universidad canadiense. Fui director de una maestría en negocios internacionales y del departamento de marketing. Y en el 88, en el 96, decidimos con mi esposa y regresar al Perú. Y ahí fundamos Arellano Consultoría para Crecer. En realidad fue Arellano Marketing primero, ahora tiene... Una de las áreas de Arellano Consultoría para Crecer es marketing. Y estamos ahí siempre, yo de investigador, profesor, consultor, un poco haciendo estas cosas, especializándome un poco más en países en desarrollo, ¿no? En el crecimiento de los mercados. Qué éxito y qué gustísimo tenerte aquí, de verdad. Partiendo por la base, ¿no? Si tuviéramos que hablar de marketing, para ti, ¿qué es el marketing? ¿Qué cosa es el marketing? Marketing es pensar primero y antes que nada en tu consumidor, en tu cliente, y luego pensar en ti y en tu empresa. O sea, creo que el éxito del marketing está en partir de que tú eres secundario. Tú empresario, tú gerente, eres secundario, que lo primero es tu consumidor. A partir de ese momento, empiezas a pensar, a tratar de ponerte en los zapatos de tu consumidor. Entonces, marketing es eso, es ponerse en los zapatos del consumidor. Primero pensar en el consumidor para ver cómo lo satisfacemos mejor
y como resultado de eso van a haber una serie de acciones que van a hacer que seamos exitosos, porque el consumidor te va a devolver esa atención que tú le das, ese cuidado, con su preferencia, con su lealtad y todo lo demás. El éxito está en ponerse en los zapatos del consumidor. Eso es marketing. Rolando, entonces imaginemos que yo llego a ti y te digo, Rolando, por favor, necesito tu ayuda. Yo ahorita no estoy llegando a mis ventas, no sé si estoy comunicando de manera correcta. ¿Tú por dónde empezarías conmigo una especie de consultoría o asesoría para ver cuál es mi problema y qué tengo que hacer y qué estrategias tengo que implementar? Bueno, primero que todo hay que saber que las ventas son el reflejo de cómo estás haciendo las cosas. Entonces, el problema nunca son las ventas. El problema son las razones que hacen que no vendas. Y esas razones que hacen que no vendas puede ser que sea tu producto, que sea tu precio, que sea tu distribución, etc. Entonces, cuando te dicen, estoy vendiendo menos, quiero resolver eso, tú no tienes que resolver el problema de las ventas, tienes que resolver el problema que genera que esas ventas sean menores. Y lo que sucede con mucha frecuencia con los clientes es que vienen con ese problema, creyendo que ese es el problema y te dicen, resuélveme el problema de las ventas. Y entonces ahí toca primero conversar mucho con el cliente para preguntarle qué están haciendo en sus temas de producto, qué están haciendo en sus temas de distribución, qué están haciendo en su precio, qué clientes tienen, etc. Entonces hay que hacer realmente un diagnóstico integral con ellos de lo que está haciendo en cada uno de sus puntos para descubrir dónde podría estar el dolor más importante, ¿no? O la causa fundamental de esa disminución de ventas. Ese es el inicio, o sea, el inicio es preguntar. En el fondo, ser un consultor de marketing o lo que sea, no es hablar, o sea, es escuchar. O sea, lo más importante en las profesiones nuestras son las orejas y los ojos, ¿no? La boca es secundaria. Me parece súper clave porque en verdad, ¿no? O sea, no todo el venta se resuelve con una campaña de marketing bien hecha, porque puede ser que no estás bien ubicado, puede ser que no comunicas, puede ser que tu producto no está cumpliendo las expectativas del cliente. Y ahora, digamos que vamos a hacer una estrategia de marketing. Tenemos un buen producto, tenemos una buena ubicación, una buena distribución. Ya todos esos checks los hemos evaluado, los hemos visto y no hay problema por ahí. Y yo te digo, quiero crear una campaña de marketing poderosa para vender este nuevo lanzamiento. Voy a sacar este producto al mercado. ¿Qué empezamos a investigar? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿No? ¿Qué vemos? ¿Nos sentamos a hablar con el cliente? ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una estrategia de marketing exitosa? Mira, Jimena, ahí hay un problema, digamos, conceptual, ya fundamental, que muchos creemos que marketing es la parte comunicacional, es la parte publicidad, es la parte de la empresa hacia afuera. Y es cierto que la parte de comunicación, si hablamos de las 4 Ps clásicas, la parte de publicidad, etcétera, es fundamental para ayudar a vender al producto. Pero el marketing es como un iceberg, ¿no es cierto? Lo que tú ves es esa parte, la publicidad, pero debajo del iceberg está la buena conformación de producto, de distribución, de precio. A tal punto de que para disminuir tu necesidad de comunicación, tú deberías invertir también mucho en la organización de tu producto, en precio, etc. Entonces, es una especie de trade-off. O le metes mucha fuerza a la estructura o le vas a tener que meter mucha fuerza a comunicación. Lo que sucede es que un producto mal hecho, bien comunicado, es un producto que muere más rápido, ¿no? En el fondo. Ahora, dicho esto, si tú tienes todo, y regresando a tu pregunta, si tú tienes todo bien hecho en el sentido de un buen producto, adaptado a tu consumidor, precios, etc., a partir de ese momento, la idea es
que la comunicación te debe servir fundamentalmente para una cosa, que es apurar la entrada de un producto. Ok. Porque ¿qué cosa es lo que sucede? Que un buen producto se va a vender normalmente bien. Lo que sucede es que en el mundo ideal hay gente que dice, oye, si tu producto es bueno, no necesitas publicidad. Eso es en un mundo ideal donde no hay competencia, donde no hay tecnología. Pero en la realidad es que si tú tienes una buena estructura de producto, precio, etcétera, la publicidad te debe ayudar a venderlo mucho más rápido. ¿Para qué? Para que la competencia no te alcance, para que puedas más rápidamente recuperar tu inversión, porque también no hay que olvidar el lado financiero del marketing. O sea, el tiempo es muy importante. Entonces, la publicidad lo que te hace es que recuperes más rápido tu inversión, y eso en términos financieros es fundamental para una empresa. Todo eso tiene que tenerse en cuenta. O sea, muchas veces pensamos que la parte de marketing, comunicación, es mucho de creatividad. Claro, hazme mi campaña bonita. Es cierto que la creatividad es importante, pero detrás de esa creatividad hay mucha ciencia. Tienes que pensar en términos de rendimientos, en términos financieros, en términos de velocidad de respuestas, que todo eso te va a dar como resultado que todo el trabajo que hiciste pueda tener una buena retribución económica para la empresa, que es lo que nos va a hacer sobrevivir finalmente como empresa y crecer, ¿no? En un mundo tan plagado de competencia, ¿no? Como tú mismo has dicho, que salen marcas nuevas, estamos en un país en vías de desarrollo, ¿no? Donde seguimos moviéndonos un poco por el mercado tradicional. Yo voy viendo que muchas marcas salen y siempre en los mismos sectores. ¿Qué has visto tú que realmente pueda marcar la diferencia? O sea, puede hacer que tú sobresalgas. Y no necesariamente si eres, no sé, pues una empresa gigantesca, ¿no? Que tiene para millones de capital para poder mejorar, invertir, tener por todos lados, sino si eres un emprendedor o un empresario de una pequeña o mediana empresa, que son la mayoría que existen en nuestro país, ¿qué consejos les darías tú como, oye, ¿sabes qué? Haz esto, revisa esto, mira esto, para que realmente sea una empresa que pueda perdurar el tiempo y no muera como la mayoría de negocios que se van creando, ¿no? Es bien interesante, porque en la pregunta que tú has hecho has hablado y me gusta mucho que somos un país distinto, somos países en vías de desarrollo, somos países diferentes. Yo creo que el gran mensaje, digamos, que yo daría a los emprendedores, a los que entran a los mercados, es tratar de diferenciarse, ¿no? Ahora, eso lo dicen todos, es normal, si tú vendes lo mismo no vas a diferenciarse, no vas a vender más que cualquier otro. Pero diferenciarse en términos de adaptarte a la realidad de tu mercado. Porque ¿qué cosa es lo que sucede? Que nosotros queremos copiar muchas veces estrategias que vemos que suceden, que tienen éxito en Estados Unidos, que tienen éxito en España o que tienen éxito en Suecia. Y entonces queremos crear, por ejemplo, creamos una startup financiera, por ejemplo, una fintech. ¿Y por qué? Porque eso funciona muy bien en España. Pero resulta que en España el 99% de los españoles son bancarizados y hace 50 años que son bancarizados. Entonces, claro, tú entras con una startup y copiando a los españoles y te va a dar los resultados aquí para el 40% de los peruanos que son bancarizados. Y además semi-bancarizados, o 50 ahora, digamos, ¿no? Semi-bancarizados. Pero no te va a servir para esa tremenda cantidad de peruanos que recién han entrado a la bancarización, que no conocen cómo funciona. Entonces, claro, saber lo que funciona en otros lados te puede dar ideas, pero lo que te va a hacer realmente diferenciarte es poder adaptarlos a las características de los consumidores del Perú o de Huancayo, si tú estás en Huancayo o de tu región, esos que nadie conoce, esos que solo tú conoces. ¿Y cómo hago para conocerlos más?
O sea, si yo me pongo en mi ejemplo y digo, ya, voy a sacar en este rubro. Ya, pero ahora tengo que conocer de lleno a ese mercado, tengo que entender, como si fuera un psicólogo, ¿no? Como que tú lo eres, esa mente, cómo piensa, qué quiere, qué busca, qué necesita. Y yo, digamos, no tengo pues el presupuesto para contratar una consultora que me haga un estudio de mercado y que venga y me diga, mira, este es el perfil de cliente, esto quiere, estos son sus miedos, esto es lo que necesita. Yo como emprendedora así del día a día, ¿cómo me acerco a ellos? ¿Cómo lo conozco? Tú que eres acá el capo. Mira, lo primero, hay palabras que suenan así medio cursis, ¿no? Pero es que son reales. Lo primero es que hay un tema de humildad. ¿Ya? La palabra suena cursi, estamos hablando de eso, pero humildad en el sentido que debemos plantearnos de que nosotros no somos nuestro target. ¿Ya? O sea, uno de los peores errores de los consumidores es pensar de que, claro, si a mí me gusta, le debe gustar a mi consumidor, a mi cliente. Y la verdad es que no es así, pues, o sea, y eso les pasa a los gerentes de las empresas grandes, pero también les pasa a las empresas chiquitas, ¿no? Claro, el gerente de la empresa grande dice, no, yo sí conozco a la gente de Comas, ¿no es cierto? Porque claro, sí he ido por ahí, además mi chofer, pues, es de Comas, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto. Claro. Y el problema es que ahí hay una soberbia que dice, claro, como yo conozco, entonces con lo que se me ocurre a mí debe ser aceptado por ellos. Eso mismo nos pasa a nosotros con nuestros clientes, ¿no es cierto? Que creemos que sabemos lo que el cliente quiere, etc. Y la verdad es que debemos partir de pensar, no, yo no sé, yo no lo conozco. Yo no sé nada. Yo no sé nada y debo preguntarle. Entonces la señora que vende ropa debe aprovechar cada día, cada momento, cada venta como una herramienta de investigación. Es decir, no solo vender, sino también recuperar información. Y señora, ¿y qué otra cosa le gustaría? Y señora, ¿y por qué no le gustó? La señora que viene y no compra, oye, ¿por qué no me compró? Yo sé, va a ir a comprar el otro, pero ¿por qué no me compró? Todas esas son informaciones que no son informaciones de un investigador de mercados al que le vas a pagar mucho, pero son informaciones del día a día que te van a servir de retroalimentación. Y eso es algo que no hacemos, ¿no? Más bien hay personas que se molestan cuando viene alguien y no les compra y se va. O sea, lo que deberían aprovechar es ahí, oye, ¿por qué no me estás comprando? Siempre partiendo de que yo no soy el más representativo del consumidor, ¿no es cierto? Siempre partiendo de eso, ¿no es cierto? Quitándonos la soberbia y poniéndonos en los zapatos de ellos. Y tienes toda la razón del mundo, porque, o sea, de verdad, la mayoría de veces tú vas a una tienda, digamos, y no compras, ¿no? Nadie te pregunta, solo sales y dices, chao, gracias, pero nadie escuchó si quizás el modelo no te gustó, si quizás el diseño estuvo muy alocado para ti, o si quizás te pareció precios súper altos y vas detectando que el perfil del público que va a esas tiendas en esa zona no es un perfil que está dispuesto a gastar 100 soles, sino que está dispuesto a gastar, no sé, 70 y tú tienes que hacer una estrategia de precios. Tienes razón. Hasta cuando mandas una cotización, ¿no? Y no la toman. Podrías hacer ese contacto con el cliente de, oye, ¿qué no te gustó, no? Y sin sentirte como comprometido conmigo, sino simplemente cuéntame para mejorar. Qué interesante, oye, nunca lo he hecho. Me voy a ir a parar ahí con todas las personas que van a Plaza Mía. ¿Y por qué no compraste? ¿Qué no? Con cada uno ya no le voy a preguntar al que consume. De verdad que sí. Claro, lo que sucede es que muchos, o sea, pensamos que marketing es de la empresa hacia afuera, Sí. ¿ya? Y en realidad, una de las funciones del marketing es de la empresa hacia afuera, es vender, hacer la publicidad, guiar todo lo que sale de la empresa hacia el consumidor. Pero el marketing también es del consumidor hacia adentro, o sea, el marketing es el puente entre el consumidor y el área de operaciones, y el área de finanzas, el área de contabilidad, todo esto. Por lo tanto, ese puente es de dos vías. Yo voy a llevar los productos para que me los vendan, voy a llevar la información, pero también voy a traer la información de los clientes. Y esa parte, que es el 50% de la tarea del marketing, a veces la dejamos de lado, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo pues toda la fuerza
del centro, lo que decíamos hace un rato, no nos ponemos en los pies del cliente porque no lo conocemos, ¿no? ¿Y tú crees que eso es una tarea que la tiene que estar haciendo como el fundador, el dueño? ¿Cómo hacemos para hacer que nuestro equipo de ventas, o esa persona que está en la tienda, o esa persona que está en la cotización, ¿no? Nos recopile esta información? Porque muchas veces yo he descubierto que a los peruanos les da como vergüenza preguntar o flojera hablar, entonces nos perdemos información riquísima. Sí, claro. Bueno, primero que hay un tema de motivación, ¿no? La gente de recursos humanos y todo eso sabe muy bien esto, ¿no? Pero primero es que el concepto de marketing, si bien hay una área de marketing que se ocupa de alguna de las cosas más propias, hay una filosofía de marketing que es la que debe estar en toda la empresa. Y esa filosofía de marketing, es decir, el consumidor primero, debe ser parte de la gente de producción, que la gente de producción cuando diga, oye, ¿cómo hago el producto para que le sirva mejor al cliente? Que esté pensando, ¿y cómo hago esta plancha para que la señora pueda planchar mejor? ¿No? Eso es un pensamiento de marketing del área de producción. El área de finanzas y debería estar pensando, oye, ¿cómo hago para que los precios que ponemos sean más accesibles? ¿Cómo hago para que los créditos lleguen a más gente? Eso es un financiero con una filosofía de marketing. Es decir, toda la empresa debería estar pensando en el consumidor, porque además el único que le da los ingresos a las empresas para pagar los sueldos y todo eso es el consumidor. O sea, esa idea de que el consumidor es el rey, que es bien antigua, es real. Ahora, no significa que lo vamos a obedecer en todo, porque el consumidor también se equivoca, ¿de acuerdo? Pero pensando en que hay que hacer lo mejor para que el consumidor funcione, debe ser parte de todas las áreas, empezando por el directorio y por la gerencia general, ¿de acuerdo? O sea, deberían tener filosofía de marketing. Y si logramos que todos piensen así, va a pasar lo que tú preguntas. Todos van a empezar a buscar la información de los consumidores para ver cómo mejora su servicio, ¿no? Cuánta razón, de verdad, ¿no? Y a veces las personas ven a marketing como un área y no se dan cuenta de que es un todo, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta que quizás sea un poco de universidad literal, pero si tú me tuvieras que decir, son dos preguntas. Aparte de acercarme al consumidor a preguntarle por qué consume, qué no consume, ¿cómo me recomiendas a mí poder entender más los perfiles tanto socioeconómicos como de hábitos, como de comportamiento de los clientes? O sea, tú recomiendas, oye, anda, siéntate y obsérvalo, me recomiendas, busca estudios de mercado. ¿Cómo hago yo para poder tener a porque entiendo que si queremos que toda la empresa se mueva pensando en el cliente, les tenemos que dar una imagen de quién es nuestro cliente, ¿no? O por lo menos referencias de, mira, es una señora de tal ama de casa, con tales miedos, con tales metas. Entonces, ¿yo cómo logro formar ese perfil de la manera más exacta y correcta posible, ¿no? Claro. Mira, ahí nuevamente hay un tema de prejuicios, ¿ya? De salirnos de los prejuicios. Y uno de los prejuicios más comunes con el que vivimos todos y nos enseñan muchas veces en las universidades, todo eso es el prejuicio económico, ¿ya? El concepto de que la plata define la manera en que la gente actúa, la manera en que la gente compra. Y por eso cuando nosotros pensamos en el A, B, C, D, estamos pensando en gente con mucha plata y los E con poquita plata. Y estamos pensando de que la plata define al consumidor. Y eso quizás funciona en algunas sociedades, qué sé yo, con muchísimas distancias entre ellos, pero no es la realidad en sociedades como las nuestras, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchísimas mezclas, donde tú vas a encontrar, o sea, tradicionalmente, si hablamos de Lima, nada más, disculpen ahorita por el ejemplo, los que nos ven de otras ciudades, etc. Mucha gente sigue pensando en que los ricos viven en San Isidro y los pobres viven en Villa El Salvador, cuando en realidad tú empiezas a ver que en Comas o en Villa El Salvador, en la periferia,
hay muchísimo dinero, solamente que ese dinero no está en BMW, sino está en camiones Volvo, ¿no? Y que el tipo de consumo es un consumo bien distinto, pero no por falta de plata, sino por diferencias de gustos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener de repente una casa de 3 pisos que es más grande que el departamento en el que yo vivo en San Isidro, ¿de acuerdo? Pero que si nosotros empezamos a pensar en esas personas en términos más de sus actitudes, de sus comportamientos, que en términos de medir el dinero que tiene como una referencia de consumo, vamos a empezar a poder conocerlos mejor. O sea, tenemos que romper esa idea de que la plata manda. Uh-huh. Y en el marketing la plata no manda. La plata es un limitante, pero lo que manda es el deseo de los consumidores. Y si tú empiezas a catalogar a la gente en función de sus deseos, en función de sus necesidades, vas a tener mucho mayor claridad de tu mercado que si los clasificas simplemente en términos económicos. De hecho, por eso es que nosotros en Arellano hace 30 años, de hecho, hemos desarrollado los estilos de vida. Sí, los usé para mi nueva marca. Qué bueno. ¿Por qué? Porque los estilos de vida te juntan a las personas en función de sus actitudes, de sus comportamientos. Y no por su plata, porque pueden haber 2 hermanas, las 2 que viven en Lince, las 2 se criaron iguales con el papá y la mamá, pero una se casó, tú tienes 3 hijitos y es una mamá feliz cuidando a sus niños, una mamá conservadora, y la hermana tiene su empresa, tiene 2 tiendas en que vende, qué sé yo, comida para mascotas, y son comportamientos completamente distintos. Una se maquilla todos los días, la otra se maquilla solo cuando sale con el esposo, ¿de acuerdo? Una cocina todo, ella hace las pizzas, hace hasta la pasta de las pizzas, la otra si puede comprar todos los días por delivery, lo compra. O sea, ese es el tipo de diferenciaciones que necesitamos hacer, ¿no? Y cuando yo ya llego a conocer a mi cliente de una manera tan profunda, más allá de su poder adquisitivo, sino lo conozco por su esencia, como diría, ahí la parte que viene importante es cómo comunicar, ¿no? Para transmitir mi mensaje y que esta persona se sienta que se identifica con mi marca, que eso también es un reto, porque ¿cómo logras destacar ante tanta comunicación que tenemos hoy por hoy, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí sí ya pasamos al tema puntual de la comunicación. Yo creo que hay que tener en consideración 2 cosas. Es decir, mira, yo puedo contarles ahorita lo clásico, qué es lo que hay que hacer en publicidad, etcétera, pero quizás lo mejor es darle esas cosas diferenciales, sí. esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre, por ejemplo? Ya que hoy nosotros hablamos muchísimo de una publicidad de efectividad, si tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de mucho de la publicidad en todo todo lo que podríamos hablar de, para ponerle un solo nombre, ¿ya? La publicidad por internet. Okay. ¿Ya? Un solo gran rubro. Es que es más que digital, o sea, digamos, es una publicidad que va a integrar todos los medios que te llegan de manera virtual. Okay. ¿Ya? De manera virtual. Entonces, hoy se usa mucho eso porque tiene la gran ventaja la publicidad virtual, por redes, toda la que llega en medios digitales, si quieres también. Tiene la gran ventaja de que tú puedes medir el resultado y vender. Entonces, se hace mucha inversión en ese lado y me parece muy bien porque las empresas necesitan vender como resultado. Lo que se está perdiendo desde mi punto de vista muchas veces allí es la creación de valor de marca. Uh-huh. ¿De acuerdo? Que es una publicidad que necesita mucha más creatividad y no necesita vender inmediatamente, sino lo que necesita es generarte esa lealtad de mediano plazo.
Y muchas veces nosotros por el corto plazo dejamos de generar ese valor de marca que nos va a permitir vivir no dentro de un mes, sino dentro de 6 meses. Sé que es bien difícil de decirlo. ¿Por qué? Porque, claro, el primer mes, no va a haber 6 meses si no tienes el primero o el segundo o el tercero. Pero si eres una persona que estás pensando en una empresa en el largo plazo, vas a tener que desde el primer momento empezar a generar ese valor de marca. Muchas veces la venta del cortísimo plazo que se hace, digamos, por todos los pop-ups o todas las cosas que pueden aparecer en la publicidad digital, si no están conectadas con un respeto a la marca, una creación de marca, en el mediano plazo pueden ser negativas. Entonces, hay que cuidar ambas cosas. Yo creo que mucho se cuida hoy el corto plazo y se está descuidando ese mediano, que es el que nos va a hacer que las empresas pasemos realmente a convertirnos en una empresa con estabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las bases para ti de una buena creación de valor de marca, de lo que estamos hablando? Claro, porque sí entiendo que, y sobre todo los pequeños, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que tienen esta inmediatez, porque si no vendo este mes, no pago sueldos, ¿no? Listo. Pero si a la par, porque lo que tú estás diciéndonos es, ok, ten tu idea en tu corto plazo, que genera tu flujo, pero también ten tu visión estratégica en esta generación de creación de valor que te hace una marca sólida que sobreviva a lo largo del tiempo. Uh-huh. Ya, ok, entendemos que en este de aquí es haz tus promociones, haz tus ofertas, haz tu TikTok que se vuelve viral para que te traiga gente, ¿no? Haz tu mailing de campaña. Y es que esta es la básica que todos vemos, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero ¿cuál es esta otra que nos da este valor de marca a mediano y largo plazo? Es aquella que satisface la promesa central que le hacemos al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa saludable. O sea, yo no te vendo jugos solamente. O sea, el jugo te lo vendo ahora, etc. Pero en el fondo, yo estoy cuidando tu salud. Ese aspecto de yo estoy cuidando tu salud debe estar presente en toda mi campaña, siempre, abajo, como una línea chiquita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es lo que va a ser el largo plazo. Es decir, no descuidar en la comunicación ese aspecto. Porque, claro, no lo vemos ahorita, no lo vemos necesario ahorita. Pero si dentro de 6 o de 8 meses vamos a darnos cuenta de que debimos hacerlo antes. Porque si vamos a querer empezar a generar marca o valor de marca dentro de 8 o de 9 meses, ya hemos perdido demasiado tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el elemento central. Y ahí sí se necesita un elemento de creatividad distinto. Ya no se necesita un ingeniero. O sea, quizás para la venta del corto plazo, para la publicidad de corto plazo se necesita ser ingeniero. Para la creación de valor de largo plazo se necesita ser arquitecto. Claro. Entonces, es visión diferente. Entonces hay que verlo en ambos casos. Y te digo, ante tu pregunta, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que nos debería preocupar? En la comunicación, ambas cosas. Creo que ahora se están yendo demasiado en una y olvidando la otra, que es la que te va a dar el futuro, ¿no? Claro, porque en base a lo que tú dices, o sea, hoy pueden ser jugos, pero ¿qué pasa si mañana la tendencia del mercado ya no es jugos y es, no sé, ensaladas, y pasado mañana es aguas? Mientras tú te mantengas, ¿no?, con nombre, los que cuidamos tu salud, o sea, vas a poder ir sacando esta inmediatez, pero siempre respetando tu promesa. Y qué importante tener definido una promesa, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Y por qué? ¿Para quién lo estoy haciendo? Claro, que básicamente está basado en qué necesidad te estoy satisfaciendo, ¿no? En el fondo. ¿Cuál es la necesidad que yo te estoy satisfaciendo? Y entendiendo que conoces que es una necesidad real de tu público, no una necesidad inventada por ti. O claro, que tú crees que porque tú la tienes, todos la tienen, que eso ya nos quedó clarísimo a todos, que de verdad lo cometemos mucho ese error.
O sea, yo he sacado productos en mi restaurante que pensando en que a mí me gustan y sí, pues no pensando en, pero porque a mí me gusta no le tiene que significar que le gusta a todo el mundo. Y he también cometido errores de que porque a mí no me gustan, entender que no deberían de salir, o sea, sin ir muy lejos. Hace poquitísimo estoy acercándome mucho más al cliente, como tú has dicho, en base a una asesoría que estoy teniendo de transformación de modelo de negocio, y me siento a ver también mi competencia, y de pronto veo que todo lo que se vendía tenía una carta gigantesca, pero de las 100 mesas, digamos un ejemplo X, 80 habían pedido pan con pollo. Entonces yo digo, oye, ¿cómo que? O sea, hay 50 sándwiches en la carta, pero todos tienen pan con pollo y yo no tengo ninguna. O sea, soy de las cafeterías, pero no tengo pan con pollo. ¿Por qué? Porque yo no soy una consumidora de pan con pollo y pensé, ¿por qué vamos a tener lo mismo que todo el mundo tiene? Pensando no en, pero mi cliente no quiere venir aquí, sentarse y comer el quizás pan con pollo, con jugo de piña y café con leche, ¿entiendes? Y cuando empiezo a preguntarle al cliente, oye, ¿y tú qué pan te gusta? ¿Y te gustaría tener pan con pollo? Uy, pan con pollo. Y ahora me ves algo tan sencillo, pero porque o sea, no pude salir de eso que uno cree que conoce o por qué lo voy a hacer igual y pararse en los pies del consumidor, que es lo primero que has dicho en esta conversación. Entonces, claro, me has dado con palos sin querer queriendo escuchándolo todo el rato. Es como, todo lo estuve haciendo mal, ¿no? Pero bueno, ahora se aprende. Y Es que hay cosas que suceden así, ¿no? O sea, a mí, bueno, yo como consultor durante tantos años, hay gente que me pregunta y me dice, Rolando, ¿qué crees que debo hacer aquí? Y me cuenta un poco su problema y me pide, oye, dime qué hacer. Y yo ya aprendí que no le puedo contestar así nomás, porque claro, yo tengo mi olfato, yo puedo contestar, puedo dar ideas, pero la verdad es que con frecuencia me equivoco, porque yo contesto en función de lo que yo creo. Y cuando yo le digo, oye, dame un tiempito, y antes de contestarle, después yo voy, averiguo, pregunto, y ya regreso con una idea mejor. Y muchas veces distinta a la que yo pensaba. O sea, o sea, la experiencia no tiene mucho que ver con esto. O sea, uno tiene que saber que el mercado puede ser muy distinto a uno, ¿no? Y las cosas cambian, o sea, las personas no tienen los mismos gustos que uno, incluso por edades son pensamientos distintos, los sexos son distintos, etc. Y a mí me pasa ahora siempre, bueno, siempre lo he hecho, ¿no? Necesito tener humildad de decir, no sé, ahora no lo sé, déjame averiguar y lo hago. Incluso se los cuento, cuando a nosotros un cliente viene y nos dice, necesitamos hacer esto, tenemos este problema en nuestras consultorías, ¿no? Las empresas vienen, mira, tenemos este problema, nuestro supermercado en esta zona no está vendiendo igual que el otro, etcétera, etcétera. Rolando, que queremos que nos ayude con los diagnósticos. Nosotros en Arellano, antes de hacerle la propuesta, hacemos su investigación. O sea, nosotros primero le decimos ya, una semana. En esa semana, ¿qué hacemos? Vamos a la zona, visitamos, etcétera. Más o menos vemos lo que está sucediendo y en función de eso hacemos una propuesta y decimos, mira, creemos que hay que hacer este tipo de investigación, etcétera, cosas. O sea, hay que investigar hasta para proponerse investigar. claro, porque igual de ahí tú propones algo, pero la magnitud del problema o el camino por donde va es totalmente otro. Así es. Ay, qué interesante. Bueno, yo no te quiero quitar más tiempo, pero no sé si hay algún consejo más que tú quieras darle a las personas que nos están escuchando. Puede ser de marketing, de vida, de lo que tú quieras, aquí para que se lleven algo que tú hayas aprendido en estos años de vida haciendo tantas cosas. Sí, mira, no, quizás una recomendación a todos los empresarios. Mira, el Perú es el país más empresario del mundo. Nosotros tenemos solo formales, o sea, inscritas en SUNAT más de 3 millones de empresas, que es casi una empresa por cada 10 personas. ¿Ya? En Estados Unidos es una empresa por cada 40, en China una empresa por cada 50 personas. Somos el país con la mayor cantidad de empresas, en el caso formal, o sea, si ponemos a las informales hay una empresa por persona.
por familia. Ya. Entonces, como todos tenemos esta visión empresarial, una de las cosas que sí me gustaría decirles a todos ellos es de que nada es gratis. O sea, todo necesita esfuerzo. Que no esperemos, por lo menos desde el primer inicio, ser los Zuckerberg o ser los Musk, ¿no es cierto? Porque todo el mundo cree que en 5 años va a ser súper millonario. Y la verdad es que ese señor Zuckerberg, el señor Musk y todos ellos son 1 en 1.000.000. O sea, detrás de ellos hay 900.000 empresas que quebraron desde chiquitas. ¿De acuerdo? Hay otras que están por ahí, y hay 1 que salió, 2 que salió. O sea, pero creer que las cosas se van a dar rápido y que van a explosionar, puede ser, ojalá, pero la verdad es que no es muy realista. O sea, hay que pensar que si uno quiere hacer empresa, tiene que pensar que tiene que ponerle muchísimo esfuerzo desde el comienzo, ir creciendo, ir reinvirtiendo todo lo que se pueda, siempre sin perder el foco, que es, primero, no traicionar tus sueños. Todos queremos hacer algo que nos gusta y, sobre todo, no traicionar a tus consumidores, a tus clientes. Porque cualquier cosa que hagas en contra de ellos te va a jugar en contra también a ti y luego vas a convertirte en esos 900.000 o 950.000 que están detrás de los Zuckerberg y de los Musk. Hay mucho trabajo por hacer, no nos dejemos guiar por las ilusiones de las cosas muy rápidas, pero también creamos de que es posible con esfuerzo, con trabajo, es posible crecer y es posible crear marcas muy, muy exitosas. Y una cosa más, es mucho más fácil hacerlo aquí, en el Perú, que en países donde todo ya está hecho. Aquí hay todo por hacer. Aquí, en todas las áreas, ustedes van a ver que las grandes empresas son 10%, 20% del mercado. O sea, supermercados, 20% del mercado. En el mundo es 95%. Banca, 50% del mercado tiene banca. El otro 50% no tiene. En todo tenemos para crecer. O sea, las oportunidades están aquí. Y esas las conocemos nosotros. Ustedes, los peruanos, las conocemos mejor, o los latinoamericanos, ¿no? Pero no va a ser fácil, pero los resultados van a ser muy interesantes. Siempre y cuando sigamos tus consejos de pararnos en los pies del consumidor, de conocerlo y de no perder la estrategia y la visión de quiénes somos y la creación de marca y nuestro cimiento en el camino. Absolutamente. Ay, ha sido un gusto escucharte, de verdad que agradezco demasiado tu tiempo. Creo que nos has compartido información valiosísima y yo salgo aquí con una sonrisa de verdad de preguntarle a todos lo emocionados que estamos de tenerte, así que gracias por eso. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes que han escuchado, visto este episodio hasta acá. Estoy segura que están igual de contentos que yo. De verdad que haber tenido al señor Rolando aquí es, no sé, un honor y a todos los que estén escuchando esto, o sea, empaparse un poco de todo este conocimiento, poder aplicarlo en sus negocios para tener este sueño de crear empresas grandes en el Perú, en el mundo, en Latinoamérica, es totalmente enriquecedora. Así que gracias por vernos. No se olviden de compartir este episodio a todas las personas que creen que les puede interesar, de suscribirse en el canal y obviamente no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast, que es Sumato Brands junto a Esteban Barco con toda la producción y Comunal por seguir apostando en nosotros y dándonos este espacio para seguir generando contenido para ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.